canal, la instrucción, el inicio. Esta tarde damos un saludo especial a todos. Queremos invitarles para que se suscriba si no lo ha hecho, si es por casualidad que ha llegado a nuestro canal. Queremos invitarle para que conozca a fondo lo que nosotros hacemos en este canal de difusión, de conocimiento acerca de muchísimos temas, con el fin de que la persona tenga un concepto individual claro, donde pueda entonces tener una opinión que no sea sesgada, que no haga parte de algún sistema de ninguna índole. Por eso, en este día queremos invitarle para que piense, recapacite en esto que vamos a exponer hoy, para que entienda que hasta dónde puede llegar, primero conocer el origen y después hasta dónde puede llegar la aceptación de este tema que traemos hoy a colación. El tema es acerca de la reencarnación, cosa que ya hemos hablado en diferentes videos, y lo que es la aceptación de la reencarnación en el cristianismo. Aunque está allí descrita en el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque lo dice allí de muchas formas, pues obviamente, de acuerdo a la línea de pensamiento religiosa, pues no le es favorable poderlo enseñar de esta forma, porque obviamente pues iría como en contra del dogma que un día crearon o establecieron. Por eso vamos a profundizar un poco acerca de este tema. Este tema es un tema corto, pero queremos dejar que ustedes puedan tener este concepto y de allí puedan sacar ideas reales del qué, el por qué y el para qué. La mayoría de las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, mantiene una simulada oposición a la reencarnación, la cual ha considerado en los peores términos. Aún más, no aceptan que la reencarnación es una idea común en los primeros tiempos del mismo cristianismo. Las posiciones más reales conocidas sobre la reencarnación son las que presentan las grandes religiones de la India y el lejano oriente, o sea, el hinduismo y el budismo. Sin embargo, estas son las únicas posturas que existen con respecto a este evento, porque en otras religiones y muchas creencias alrededor del mundo ha existido la idea de que esta vida que llevamos no es la única, sino que nuestro espíritu, nuestra conciencia individual, dependiendo de cómo se explique, ocupa varios cuerpos distintos a lo largo de muchas eras hasta lograr alcanzar alguna especie de purificación o estado espiritual más elevado. Y aunque la mayoría de las iglesias, al igual que la iglesia cristiana y católica, han pretendido hacer creer que la creencia de la reencarnación en Occidente es el resultado de una influencia extranjera o de una moda relativamente reciente, en realidad esta noción ya existía en la antigüedad occidental entre muchos pueblos hace muchísimos siglos. Ya en la antigüedad clásica, los griegos aceptaban la idea de la inmortalidad del alma o del espíritu, y en general las posiciones platónicas. De hecho, las bases, los que establecieron las bases de las religiones más conocidas, como el catolicismo, y donde se desprende del protestantismo, el luteranismo y todo este tipo de cosas, ellos conocían, ¿sí?, desde los que fundamentaron, los que crearon las iglesias, tenían conocimiento de la reencarnación, y que era algo innegable. Entonces, decíamos que en la antigüedad clásica los griegos aceptan la idea de la inmortalidad del alma o el espíritu, y en general las posiciones platónicas cineplatónicas aceptaban la reencarnación como una parte natural de los ciclos de la existencia humana,
Al mismo tiempo, durante los primeros siglos de nuestra era, los grupos gnósticos originales, que no son los mismos que las sectas actuales, autoproclamadas gnósticas, sino que era el gnosticismo original histórico, que era su mayoría de confesión cristiana, extendieron la idea de la reencarnación porque afirman que para muchas personas era necesario vivir varias vidas antes de poder entrar en el conocimiento profundo de lo divino y de sí mismos, y así poder romper el ciclo de las reencarnaciones. Por eso aún la misma Biblia habla de los gnósticos. La visión de la reencarnación para estos grupos gnósticos históricos no era la misma que para otro. No era exactamente la misma que para las posiciones neoplatónicas o tal como la ven los hinduistas o los budistas hoy en día. Pero en esencia es el mismo tipo de evento, entiéndalo. Entonces la reencarnación era vista como algo natural por numerosos pueblos del Asia Menor y del Mediterráneo. Durante los tiempos en que se desarrolló el cristianismo primitivo, en esa época, diferentes grupos cristianos mantenían doctrinas y pensamientos que podrían chocar entre sí, pero todos creían en el Maestro Jesús y lo veían como su Dios y Salvador. Algunos eran gnósticos, otros tenían otras posturas. Estos grupos escribieron o dejaron plasmados sus ideas en muchos documentos que fueron escritos en el segundo siglo y en el tercer siglo de nuestra era. Pero en el siglo IV, una vertiente del mal llamado cristianismo se impuso sobre todas las demás ideas, apoyada en el poder político del Imperio Romano, y se aseguró que su doctrina fuera la única aceptada y declaró como erróneas o distorsionadas cualquier otro tipo de doctrina que se opusiera, como hasta hoy lo hacen. ¿Sí? Todo eso ellos lo discriminaron. Esta vertiente dominante del cristianismo fue lo que conformó la doctrina de la naciente Iglesia Católica en el siglo III, lo que llevó a cabo diversos concilios y reuniones de sus autoridades principales hasta que fueron acabando con la idea, entre comillas, sí, sacándola de las escrituras. Todo esto para fijar los dogmas, cosas que aprendieron a hacer los demás grupos religiosos, que aceptaría y rechazaría y condenaría las ideas que no le convienen, como lo hacen. De esta forma nació la Biblia canónica, o sea, el grupo de libros que conocemos hoy, los cuales fueron elegidos por unos y rechazados por otros según su propio beneficio de poder que siempre han esgrimido. Sí, tenaz esto, ¿verdad? Porque contenía la visión que aquellos filósofos, papas y sacerdotes y líderes religiosos que les parecía la adecuada, y si había alguna idea de inconveniente para que la doctrina fuera modificada o era interpretada de acuerdo con la doctrina o era eliminada de esas ideas, fue la realidad de la reencarnación, la cual fue declarada una idea corrupta, una abominación contraria a la fe religiosa y a la fe cristiana, como hoy por hoy lo hacen. El hecho, entienda esto, que el hecho de que usted niegue o no acepte algo, eso no quiere decir que no exista. Que usted no lo acepte, diferente. Por este motivo, todos los evangelios y escritos cristianos que contuvieran y aceptaran la reencarnación fueron declarados falsos, apócrifos y condenables. ¿Sí? Mire, empecemos por allí. La misma Biblia habla de Enoc, y el libro de Enoc lo sacaron de las Biblias. Lo que si usted busca la primera Biblia, la Biblia de Osito, contenía el libro de Enoc, el libro de Yacer y otros libros, ¿sí? El libro, el cuarto evangelio de Judas, bueno, en fin, muchos libros que hablaban realmente de la reencarnación, lo quitaron de allí, para obviamente establecer la idea, ¿sí?, del dogma que ellos crearon, del cual no se hablaba en la antigüedad, pero era creado por ellos, fue creado a través de los concilios. Entonces,
Por tanto, los evangelios gnósticos estuvieron entre esos, pero también muchos otros. Lo mismo sucedió con antiguos actores de la iglesia como Orígenes de Alejandría, el cual sostener ideas platónicas como la de que el alma es precisamente el cuerpo y que se introduce en el... es preexistente, que el alma es persistente y que se introduce en el cuerpo de acuerdo con las acciones pasadas, fue acusado de creer en la reencarnación y por tanto sus escritos fueron rechazados, condenados y cortados de allí de estos cánones, ¿sí? Sin embargo, aún en los textos admitidos por la Iglesia persisten trazas de una creencia en la reencarnación. Uno de los pasajes singulares, pues hay muchos, pero uno de los pasajes singulares ubicado en el libro de la Nueva Alianza o el mal llamado Nuevo Testamento, acerca de la enseñanza de la reencarnación estando el Maestro Jesús y Nicodemo, también es aquel relacionado con Juan el Bautista y el profeta Elías, según el Antiguo Testamento. Elías fue un gran profeta que vivió siglos antes del nacimiento del Maestro Jesús, ¿sí? Y se esperaba que Elías retornara para anunciar la supuesta llegada del Hijo del Hombre. Pero en el libro de Mateo capítulo 17 se relata que Dios ilumina al Maestro Jesús y les dice a los discípulos que Él es su Hijo. Entonces los discípulos le preguntan al Maestro Jesús que cómo es posible que haya llegado el Mesías. Según la ley de Elías, debía retornar primero el Maestro Jesús. O sea, tenía que estar primero Elías y después venir el Maestro Jesús. Entonces, Elías debía retornar primero. El Maestro Jesús le contesta diciendo que Elías ya llegó, pero que no fue reconocido, por lo que los discípulos comprenden que en realidad Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, porque el mismo Maestro Jesús le dice: ¿quieres saber quién es Juan el Bautista? ¿Quieres saber quién es Juan el que está allá preso? Juan es el Elías que había de venir. ¿Qué les está diciendo? Que Juan es la reencarnación de Elías, ¿sí? Este pasaje muestra evidentemente un caso de reencarnación aceptada por el propio Maestro Jesús y su vida como natural por quienes lo rodeaban. O sea, eso no era nada raro. Aunque los grupos del cristianismo actuales quieran darle otra interpretación, no hay manera de que quiten eso de ahí. Otro indicio lo podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas 1:17, cuando el ángel proclama que Juan el Bautista nacerá con el poder del espíritu de Elías. Pasaje que obviamente el cristianismo no acepta como una referencia de la reencarnación tampoco. Claro que no es de extrañar que en muchos otros pasajes se apoye más la mal llamada idea de la resurrección, como por ejemplo en las cartas de Pablo de Tarso, pero hay que recordar que los manuscritos antiguos solían ser modificados o se les añadía o se les quitaba parte de acuerdo con el pensamiento del copista. Y así supuestamente sucedió con las cartas de Pablo de Tarso y también así sucedía en general con muchos escritos que hoy por hoy se tienen y que dicen: vea, esto lo encontramos en la cueva de Qumran, esto también lo encontramos allá, esto también estaba allí, lo que pasa es que no se había leído porque no se había descifrado, porque estaba muy dañado, porque tal cosa. Eso es cuentos muy reforzados. En la antigüedad es posible entonces que la mala idea de la resurrección no existiera con la idea de la reencarnación en los mismos escritos. Sí, claro, es posible, especialmente si se entendía que la resurrección como un dogma espiritual. Entonces, si los cristianos primitivos creían en la reencarnación, aunque no tuvieran bien claro lo que esto significaba, como pasa hoy, que hoy por hoy está allí esa palabra de resurrección, pero es colocada en lugar de la reencarnación. ¿Por qué? Porque al darle nueva vida a un alma, esa alma necesita un cuerpo. Ese cuerpo es de carne, ¿verdad? Eso se llama reencarnación, ¿sí? Reencarnar, para que vuelva. En la antigüedad es posible entonces que la mala idea de la resurrección no existiera entonces, ¿verdad? La pregunta ahora es,
¿por qué las iglesias cristianas la rechazan con tanta disimulada violencia? Porque es con disimulada violencia. ¿Será por poca conveniencia? ¿Ustedes qué dirán? Piensen en eso. Entre varias razones, una de las más obvias es que aceptar la reencarnación implica perder el temor a una condena eterna en el infierno que crearon, o la esperanza a un premio eterno en el cielo que crearon, y por lo tanto también significa que la figura de un Salvador, tal como la implantaron a partir del siglo XVIII y como lo concibe y lo comprende en el cristianismo, es innecesaria. Sin estos dos pilares, el cristianismo dogmático y sus instituciones, tal como las conocemos hoy en día, no podrían sostenerse. Se acaba el negocio, ¿sí? Ahora bien, con respecto a la figura del Salvador, es importante comprender que en el gnosticismo histórico el Maestro Jesús era visto como un mensajero de luz, como un guía divino que vino al mundo para enseñar a la humanidad y a vivir de forma holística, fuera del alcance de la esclavitud de las comunidades religiosas, que eso realmente fue lo que pasó, y obtener el conocimiento a través de la meditación apartada y la serenidad que nos permitieran liberarnos de las emisiones pasionales y fundirnos con lo divino. ¿Sí? Es esas las enseñanzas del Creador. Nos enseñaba el Maestro Jesús, nos enseñaba que si nosotros nos hacemos como niños, no podemos gozar, disfrutar del reino. ¿Y a qué se refería? Un niño ama sin limitación. Un niño no pone diferencia en nada. Un niño ama con humildad. Un niño no establece entonces criterios para poder amar. Entonces por eso el mismo Maestro Jesús nos enseña realmente del amor sin límite. ¿Sí? No es con amor se paga, no. Es amor sin límite. Esto significa que el Maestro Jesús como Salvador es una idea que puede coexistir con la reencarnación en un pensamiento holístico y equilibrado, y no como el gnosticismo histórico. El cristianismo actual afirma que la reencarnación es una banalización de la muerte y de la necesidad de tener una conducta que el propio cristianismo considera virtuosa. Pero esta afirmación se deriva de no comprender la reencarnación en ninguna de sus posturas. No hay tal banalización de la muerte, sino más bien la aceptación de su existencia como parte del ciclo natural de la vida, y desconoce que es un trascender. Ellos desconocen eso, ¿sí? La muerte no existe. Es un trascender de ese ser que necesita ir y regresar. De hecho, siempre que están haciendo algún sepelio, usted va a escuchar la palabra, esta frase, regresó a casa. Si está regresando esa alma a casa, ¿de dónde venía? De allá, de lo espiritual. Nosotros somos espirituales que nos dieron un cuerpo para que viniésemos y para que empezásemos a aprender y a rectificar muchas cosas. Entonces, ya para terminar, tampoco hay un supuesto permiso para llevar una vida irresponsable. Cuando dicen que no, que es que quieren llevar una vida irresponsable, que sin los criterios, sin reglas, sin normas. No, eso no es cierto. De hecho, entonces, nosotros debemos tener en cuenta que debemos llevar una vida moral, recta, íntegra, ¿sí? Entonces, al contrario, cuando hablamos de reencarnación, comprendemos que nuestras vidas siempre son determinadas por nuestras acciones y nuestros pensamientos del pasado y del presente, y por tanto somos dueños, entre comillas, y forjadores de nuestro destino, y ahí debe ser, y así debe ser usted también responsable de todos los actos del pasado, del presente y del futuro. ¿Sí? Pues las consecuencias de nuestros actos debemos asumirlas personalmente, sin escudarnos en ningún ser creado por religiosos para recibir beneficios de los seguidores y aceptos de ellos, ¿cierto? Entonces, yo debo entender que mis culpas las debo pagar yo. Por eso debo obrar de una forma recta, íntegra, ¿sí?
Debo pensar, debo hablar y vivir de forma recta, íntegra, limpia, pura, santa, ¿sí? De una forma totalmente diferente, que vaya acorde a la creación, sin hacer mal ni a mí mismo, porque todo empieza por mí y termina en mí. Porque al que afecta, el que yo ame a otra persona de forma correcta, es a mí. ¿Sí? El que yo le haga bien a una persona en la forma correcta, a quien van a afectar es a mí. Todo me afecta a mí, entonces debo hacer todo, debo vivir, debo tener la mejor versión de mí mismo ahora. ¿Sí ve? Entonces, como tal, debo entender acerca realmente de lo que es la aceptación. El aceptar que la reencarnación es algo inevitable, es algo que está en todo, que millones y millones de testimonios usted los encuentra en internet, de aún de niños que recuerdan su vida pasada, de aún de todo esto es inevitable. Entonces, ¿por qué el pueblo se está viendo y antes no? Porque antes las comunidades religiosas mantenían así el sesgo sobre la humanidad y no los dejaban ni pensar. De hecho, hay muchos lugares donde usted empieza a aceptar o a decir que aceptan menos. Si usted lo dice a viva voz, porque yo sé que lo aceptan, pero si usted lo dice a viva voz, va a tener en cuenta que lo van a expulsar de allí, le van a decir que usted está endemoniado, le van a decir que tal cosa, que tal otra, que porque entonces ¿dónde queda el creador? Y esto no afecta en nada al creador del universo, a nuestro Dios único y supremo. Entonces es cuestión de poderlo entender, de poder entonces aprender que la aceptación de la reencarnación le trae más beneficios a su vida porque le va a permitir comprender muchísimas cosas que negarla, sí, sabiendo que es una realidad latente. Es nuestra invitación entonces, no solamente para que se quede con esto, sino para que lo busque más información, busque más y tal cosa y verá que todo el mundo, sí, todo el mundo está viendo, está conociendo que esto es algo elemental en la vida desde los primeros, ellos lo sabían, sí, sino que lo quitaron del canon, pero más sin embargo, usted va a encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, va a encontrar muchos ejemplos de la reencarnación, ¿sí? Hemos hasta sugerido libros y todo eso, por eso lo invitamos, para que vea también diferentes videos que nosotros tenemos que hablamos acerca de este tema, desde la parte científica, desde toda la explicación total de que es algo que no lo puede, es como negar la reencarnación, es como usted querer tapar el sol con un solo dedito, es una locura. Esperamos entonces que la próxima semana usted pueda estar nuevamente con nosotros, aprendiendo, conociendo más, viendo estas exposiciones que nos permiten aprender y tener ideas generales. Sí, que cada uno de ustedes puede ampliar. Sí, hoy por hoy hay mucha información. Pues búsquela, consúltela, no se quede con lo que nosotros decimos acá. No, señor, busquen más, aprendan más, conozcan más y no sigan ninguna línea de pensamiento más que la suya. Pero primero busque elementos de juicio para poder analizar, para tener conceptos claros. Bendiciones a todos, bendiciones, nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, 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 chao.